Hola, hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo para descubrir algo fascinante, cómo el estudio de la mente humana pasó de ser pura filosofía a convertirse en la ciencia que hoy conocemos como psicología clínica. Esa es la gran pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido. ¿Sabes? ¿Cuáles fueron esas chispas que encendieron la mecha? ¿Qué momentos clave la fueron moldeando? Pues venga, vamos a sumergirnos en la historia para descubrirlo. A ver, antes de arrancar vamos a dejar claro de qué estamos hablando. La psicología clínica, en esencia, es la que aplica el método científico para entender y aliviar el sufrimiento mental. Pero ojo, no se queda solo en tratar los síntomas, ¿eh? Va mucho más allá. Busca comprender las raíces de los problemas, ya sean biológicas, de nuestros pensamientos o sociales. Nuestro viaje empieza a finales del siglo XIX, una época, de una agitación científica tremenda, en la que la psicología empezó a reclamar su propio espacio, a alejarse de la especulación para meterse de lleno en el laboratorio. Fijaos, son tres momentos, como tres pilares fundamentales. Primero, Wundt, en Alemania, que le da a la psicología su primer laboratorio, su primera casa científica. Casi a la vez, en Inglaterra, Galton nos da las herramientas para medir, para cuantificar las diferencias entre las personas. Y finalmente, llega Whitmer en Estados Unidos y le pone nombre y misión: psicología clínica. Es que la visión de Whitmer era increíblemente avanzada para su época, de verdad. Entendió que la psicología no podía ir por libre, sino que tenía que ser un puente, una conexión entre la medicina, la sociología y la educación. Su objetivo, desde el minuto uno, fue súper práctico: ayudar a la gente. Vale, una vez que la disciplina ya tiene nombre, pues empiezan a surgir las primeras grandes corrientes de pensamiento. ¿Y qué pasó? Pues que chocaron. Vaya si chocaron. Fue una encrucijada, un debate intelectual que iba a definir el futuro de la psicología durante décadas. Por un lado teníamos a Freud y el psicoanálisis, mirando hacia adentro, explorando los misterios del inconsciente. Para ellos la clave estaba en lo que no se dice, en los símbolos, en la relación entre el paciente y el terapeuta. Y en la esquina contraria, radicalmente opuesto, el conductismo de Watson, que básicamente decía: mirad, olvidémonos de lo que no podemos ver. La psicología debe ser una ciencia de la conducta, de lo que se puede observar y medir. Dos mundos, enfrentados. Esta frase de Watson de 1913 es toda una declaración de intenciones. Es como dar un puñetazo en la mesa para romper con todo el pasado filosófico. Para él era simple: si no se puede medir en un laboratorio, no es psicología. Y punto. Y entonces la historia va a un giro dramático. Las dos guerras mundiales actuaron como un catalizador, uno brutal. La necesidad urgente, imperiosa, de tratar las heridas psicológicas de los soldados forzó a la psicología clínica a madurar a marchas forzadas y a demostrar que servía para algo en el mundo real. El proceso fue muy claro. Primero se dieron cuenta de que el combate dejaba cicatrices invisibles, lo que llamaron neurosis de guerra. Segundo, la psicología tuvo que evolucionar a toda prisa. Ya no valía con medir la inteligencia para reclutar soldados, ahora había que tratarlos. Y todo esto acabó llevando a la creación de un diagnóstico que hoy conocemos muy bien: el trastorno de estrés postraumático. Y justo en medio de toda esta transformación hay un año, un solo año, que se convierte en un punto de inflexión, monumental para la profesión. En 1945, la psicología clínica deja de ser, algo emergente para convertirse en una especialidad reconocida y regulada por ley. Y esto es importantísimo porque establece unos estándares de formación y le da a los psicólogos un estatus profesional que nunca antes habían tenido. Y justo en este momento de cambio, como respuesta a lo que muchos veían como los límites del psicoanálisis y el conductismo, emerge una tercera fuerza: el humanismo, con gente como Carl Rogers. Cambia el foco por completo. La clave ya no era el inconsciente oculto, ni la conducta que se puede medir, sino la persona, su potencial para crecer y el poder sanador de una relación basada en la empatía. Venga, saltamos ahora a la siguiente gran revolución, porque después de décadas mirando solo la conducta externa, el péndulo vuelve a girar, vuelve hacia adentro, hacia la mente, pero esta vez con un enfoque científico, mucho más estructurado, que en parte se había aprendido del rigor del conductismo. La premisa era sencilla, pero en ese momento, fue revolucionaria. No son los eventos los que nos perturban, sino la forma en que los interpretamos. La clave está en nuestros pensamientos. Esto, claro, era un cambio de paradigma total frente al conductismo puro.
Y claro, esta revolución tuvo a sus arquitectos, figuras como Ellis, Beck y Bandura, que desarrollaron terapias súper prácticas, muy eficaces, centradas en identificar y cambiar esos patrones de pensamiento que no funcionan. Ellos, en definitiva, sentaron las bases de la terapia cognitivo-conductual, la TCC, que es una de las más utilizadas en todo el mundo a día de hoy. Y con esto, casi sin darnos cuenta, llegamos a la era moderna, un periodo que se define por una especialización cada vez mayor, un rigor científico que ya no se negocia y, por supuesto, la integración de la tecnología en la práctica clínica. En las últimas décadas el campo, ha explotado, literalmente. Ha surgido la psicología positiva, que ya no se centra solo en la enfermedad, sino en promover el bienestar. La neurociencia nos está enseñando cómo la terapia cambia físicamente nuestro cerebro. Y la tecnología, claro, está rompiendo barreras, haciendo la ayuda psicológica más accesible que nunca. Hoy las claves son la evidencia científica y la especialización. Y todo esto nos deja con una pregunta que es, la verdad, fascinante. Hemos hecho un viaje desde el primer laboratorio de Wundt hasta la terapia online y el estudio del cerebro en tiempo real, con la inteligencia artificial, con una comprensión cada vez más profunda de la neurobiología. ¿Cuál diríamos que será el próximo granito en esta increíble historia de la ciencia de la mente?